Primeramente, buenos días con todos. Agradecerle a SPS que puede participar en este evento que se está realizando en tres ciudades importantes, Ica, Trujillo y hoy día en Chiclayo. Y también permitir, volver a ver caras nuevas, amigos que después de 2 años de repente no hemos podido verlos en las diferentes zonas, así que de todas maneras bienvenidos a todos y vamos a ver, digamos, lo relacionado a este tema correspondiente a lo que vamos a desarrollar. Es un tema relacionado básicamente a la parte de contaminación y básicamente referido a la parte de carne, ¿no? Que en muchos de los casos ha comenzado a tener ciertas situaciones que se han presentado en algunos cultivos, etcétera, la presencia de este elemento. Sin embargo, tenemos que mencionar claramente que en el caso de los metales pesados como nutrientes esenciales que todo el mundo conoce, los metales pesados siempre han estado presentes, no siempre están. No es que hayan aparecido hoy día o de la noche a la mañana estén en todas las sustancias. Tenemos metales pesados. Hay metales pesados en el suelo, en el agua, hay metales pesados en todos los productos que utilizamos, fertilizantes, foliares, enraizantes, sustancias únicas, todos son agroquímicos, en las ceras, en el mismo gel que ustedes están utilizando a veces en las manos, hay metales pesados, etc. Lo importante es que los niveles de metales pesados se encuentren por debajo de los niveles críticos permitidos y que no lleguen al nivel de problemas de toxicidad. Nos dice lo importante que hay que tener en cuenta. Cuando ya se llega a situaciones de niveles de toxicidad, definitivamente ya nos encontramos con situaciones de contaminaciones, ¿no? Que puede ser el suelo, que puede ser el cultivo, que puede ser el agua, etc. Y en ese punto vamos a tener en cuenta esas consideraciones dentro del desarrollo. Es por eso que hoy en día muchos ya están preocupados en hacer el análisis suelo para ver qué cosa tienen, los análisis de productos que se utilizan para poder ver si tienen algún determinado nivel de metales pesados. Entonces, lo importante, vamos a enfocar ese punto. No sé si está él. Si no, está la antigua. Bueno, son los contenidos que vamos a ver en términos de la charla. Dinámica del cambio en el suelo, en la planta, fuentes de contaminación, de cambio, alternativas de remediación y algunas conclusiones. Bueno, el problema de contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes problemas que afectan a la sociedad en el siglo XXI. La pérdida de calidad del aire, del recurso hídrico y los suelos se ha incrementado exponencialmente, digamos, dentro de los últimos años. En la parte agrícola sabemos hay 2 insumos importantes en la producción: el agua y el suelo, y son recursos no renovables. Contaminamos el suelo, contaminamos el agua, vamos a tener problemas porque no se pueden solucionar inmediatamente. Degradamos el suelo, también tenemos problemas. Entonces tenemos que considerar y mantener siempre la calidad. Metales pesados son un conjunto de elementos que presentan propiedades metálicas, en lo que incluyen metales de transición, algunos semimetales, etc. Actualmente, el término de metal pesado es utilizado para referirse a una manera amplia a aquellos metales o metaloides con potencial de causar problemas de toxicidad. En términos generales, el concepto de lo que es un metal pesado. Como indicamos, el suelo es un recurso natural no renovable, al menos en escala de tiempo humano. Tenemos, por tanto, la obligación de mantenerlo y conservarlo para el presente y futura generación. Es decir, se tienen que tener en cuenta los términos de sostenibilidad y calidad del suelo, que son 2 conceptos que deben siempre estar unidos. Hoy en día también existen metodologías, análisis para determinar la calidad del suelo. A través de propiedades químicas, físicas, biológicas de los suelos se hacen evaluaciones. Variación de los metales pesados en los suelos. Es una gama de metales pesados presentes en el suelo
en algunos en mayor cantidad que otros, ¿no? Encontramos diferentes, en el cambio también, algunos se encuentran más que otros, los encontramos en nosotros. Los suelos tienen mayor o menor cantidad, dependiendo de su proceso de formación. Un suelo contaminado es considerado aquel que ha superado su capacidad de amortiguación de uno o varias sustancias y como consecuencia pasa de actuar de un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, atmósfera y los organismos. Correcto, la situación ya, digamos, final, cuando se tiene un problema de un suelo contaminado. Desde el punto de vista del suelo, los suelos están compuestos de minerales y los minerales están formando rocas, o las rocas forman minerales, etc. Y por lo tanto, los suelos que tenemos acá, en Chiclayo, en Jayán, en Caimol, lo que son suelos, ya se han formado. Ya los tenemos formados por diferentes factores de formación de suelo y tienen sus características propias. ¿De dónde provinieron? Pueden provenir de rocas ígneas, rocas metamórficas o rocas sedimentarias. Normalmente las rocas sedimentarias tienen un mayor contenido de cadmio con relación a las ígneas y metamórficas. Entonces también las características mineralógicas del suelo pueden determinar la presencia, pero estos son minerales. Hasta aquí no están disponibles, porque está formando parte del mineral. El mineral tendría que meteorizarse, desintegrarse para poder liberar el elemento, pero son portadores potenciales que hay en los suelos, la roca. Niveles de metales pesados en diferentes componentes. Acá tenemos las plantas, ¿no? Y aquí justamente para solamente una curiosidad, en alguna oportunidad un ingeniero me llamó preocupado porque en el análisis de hoja le salió aluminio. ¿Cómo me sale aluminio si no utilizo, no aplico, etcétera, o está contaminado? ¿Qué pasa? Sencillamente que si uno analiza la planta, uno puede hacer un barrido de más de 100 elementos y encontrará 50, 60, 80 elementos, aparte de los nutrientes esenciales que ustedes conocen. Nos encontramos, no es problema. Si alguien se acuerda, antes los análisis de metales pesados se hacían con equipo de asociación atómica y se necesitaba una, digamos, una lámpara para cada elemento. Entonces, por lo tanto, si teníamos los 4 o 5 elementos suficientes, pero no tenían todas las lámparas. Hoy en día los equipos de análisis en los laboratorios son mucho más precisos y en una muestra pueden ser un barrido completo de más de 100 elementos. Y lo vamos a encontrar. Podemos encontrar aluminio, estroncio, miren ustedes, níquel, plomo, selenio, todos los encontramos. Lo importante es que las cantidades que encontremos no sean altas o lleguen a niveles tóxicos, pero vamos a encontrar. Así como encontramos en las plantas, en los mamíferos, en los peces, en el aire, en el agua marina, en el agua continental y lluvias, encontramos también elementos que están, y todos los encontramos ahí, están presentes. Otra cosa importante es qué tan móviles son los elementos pesados. No son tan móviles como el caso del nitrógeno. Tienen mediana movilidad o fácilmente móviles y también son afectados por el pH. Es decir, son elementos que también intervienen dentro del punto de vista de la química del suelo. Las reacciones que se den, las reacciones de oxirreducción, todo van a influir en las características de estos como cualquier otro elemento. Entonces es importante también conocer las características que van a tener estos metales desde el punto de vista de qué tipo de suelo tengo. Una de las características que se tiene en el cadmio es que es un elemento muy móvil, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del plomo. El plomo es muy poco móvil, se queda. En el caso del cadmio no, es mucho más móvil. Y lo encontramos en diferentes fracciones en el suelo, como también como los demás elementos. Lo podemos encontrar soluble en agua, solubles en ácido, en forma reducida o en forma oxidada o de forma residual dentro del suelo y donde es tomado por la planta. Lamentablemente ustedes saben que las plantas no tienen la capacidad de discernir si es un nutriente esencial o un elemento tóxico. No, si es sodio, cloruro o un metal pesado, igual lo toma. Si está en una forma química disponible, la planta lo toma. Entonces, por lo tanto, se intoxica o tiene problemas de contaminación. En el caso del suelo, ¿qué tenemos como niveles? Que muchas veces preguntan, ¿qué niveles de cadmio es en los suelos que tenemos? ¿Cuál es el nivel máximo, etcétera? Hay normas que a veces los países lo generan, en Estados Unidos, en Europa,
En el caso del Perú existe lo que es los análisis estándares de calidad ambiental, los ECA. No, y aquí está para el caso del suelo agrícola, no solamente contaminantes de metales pesados, sino también de otros compuestos orgánicos, como toluena, etc. Y aquí aparece el cadmio con un nivel de 1.4 partes por millón, que es el que tenemos dentro de ese reglamento. Si esto cambia, se modifica o lo modificará, pero al momento está ese dato desde el punto de vista de suelo. ¿Correcto? Luego, ¿qué le pasa a ese elemento en el suelo? ¿Qué lo afecta? Lo mismo que también puede afectar los demás nutrientes, es decir, pH, la cantidad de cadmio presente que puede haber, es decir, la concentración de cadmio en la solución del suelo, micronutrientes que pueden competir con él. El cadmio es un catión bivalente, el elemento que compite con él es el zinc, bivalente también entre los micronutrientes. Entre los macronutrientes compite con quién? Compite con el calcio principalmente, y también algo de potasio y magnesio. El cadmio tiene la particularidad de utilizar el mismo vehículo de ingreso y el mismo portadores que el calcio y el zinc, por lo tanto compite con él. Temperatura, mayor temperatura, lógicamente mayor absorción. Y también existe un factor cultivo. El cultivo también tiene relevancia en que puede tomar más o menos elementos. Las hortalizas absorben más que las raíces absorben más que los cereales y los cereales absorben más que los frutos. En el tejido, las hojas más que los granos, más que los frutos y raíces comestibles. Y en la edad de la hoja, las hojas viejas más que las hojas jóvenes. Pero también una característica propia del material vegetal. Por lo tanto, cuando alguien quiere saber la dinámica de ese elemento de la planta, vamos a tener que tomar muestras en diferentes partes de la planta para saber en dónde se está acumulando. En la hoja, en el tallo, hojas nuevas, en la flor, en el fruto, en la cáscara del fruto o ingresa hasta la pulpa, etc., para ver análisis completos de monitoreo. El cadmio utiliza también los mismos ingresos que normalmente los nutrientes conocemos: movimiento plástico o plástico, ingresa a través de toda la corteza hasta la parte de los tejidos conductores, utilizan los mismos sistemas de conducción. ¿Qué ocasiona los metales pesados en los cultivos? Un problema de competencia, un problema de inactivación de algunos grupos, el colapso de ciertas funciones y muchas veces la producción de los radicales famosos ROS, oxidativo de oxígeno, que son radicales que van a generar un problema interno en la planta. Cuando la planta se estresa, también ocasiona la acumulación de estos compuestos que van a comenzar a degradar la membrana, los tejidos, etc., y afectando la parte fisiológica. Entonces, también nos afecta. Es absorbido, es transportado, es acumulado en los diferentes órganos de la planta, algunos se quedan en la hoja, son transportados al fruto, etc. El cadmio que es tomado en la solución, y también el cadmio como tal forma diferentes sales en el suelo. Lo podemos encontrar como un sulfato de cadmio, lo podemos encontrar como un cloruro de cadmio, y eso también puede ser la posibilidad de que en suelos que tengamos ciertos problemas de sales y hay cadmio, el cadmio también puede formar una sal con cloruro, y todos sabemos que una sal con cloruro es una sal soluble. Entonces, por lo tanto, se puede disociar y lo puede tomar la planta. Entonces, igual las reacciones que tiene el cadmio químicamente son similares a lo que haría cualquier otro elemento. Puede estar solo, puede estar absorbido, puede formar un periódico, puede estar precipitado o puede formar una sal soluble como alguna de ellas. ¿Correcto? Y cuando hablamos siempre de dónde proviene, me apareció algo de dónde proviene y siempre uno ve situaciones en las cuales se tiene. Primero, puede estar en el suelo, ya lo vimos. 2, puede provenir el agua. 3, puede provenir los insumos que utilizamos, pesticidas, fertilizantes y todo lo demás, y dentro de ello toda la gama que conocemos. Ante esto, muchas empresas han mandado a analizar insumos que utilizan, y por ejemplo se han encontrado sustancias únicas y bioles que contenían niveles altos de cadmio, y también se han encontrado estratos de algas con alto contenido de cadmio. Y esto es singular, porque si usted ve en la literatura, las algas también se utilizan para recuperar
condiciones de metales pesados, por lo tanto los acumulan. Son organismos que acumulan. Por lo tanto, si los que producen productos a base de estrato alga no tienen el cuidado de limpiar, purificar el material, igual el producto final lo va a tener. O sea, hay que tener las consideraciones. ¿Qué es lo importante? Que le garanticen a través del proveedor, a través de un certificado de análisis, de un laboratorio reconocido, que los niveles de metales pesados están por debajo. Y eso van a poder tener la seguridad de poder utilizarlos. ¿Correcto? La industria también es, y otras particularidades. Lo que se indica es que el problema de contaminación, si fueran condiciones naturales, sería un 10%. Sin embargo, antropogénicamente el 90% es la causa muchas veces de contaminaciones. Entonces, en otras palabras, la labor humana, actividades, ocasionan estos problemas. Los materiales orgánicos también contienen metales pesados. Ya tenemos un análisis de metales pesados en un pan de gallina y miren ustedes, tiene arsénico, tiene cadmio, tiene cobre, tiene plomo, etc. Contiene también metales pesados. Su origen, la composición, la alimentación, dónde estuvieron esos materiales, ¿no? Que se pudieron haber contaminado, cómo fue el transporte, etc. El compost también contiene y puede contener metales pesados, ¿no? Ustedes ven, tiene níquel, tiene cromo, etc. También pueden contener. Para eso uno busca los estándares que hay, especialmente en Europa, sobre niveles máximos de metales pesados para compost y materiales orgánicas. Cuando se utilizan sustancias húmicas, por ejemplo, uno tiene que pedir un certificado de análisis completo. Y aquí también, por ejemplo, en este caso de este producto, los niveles son menos de una parte por millón. Entonces, de tal manera que le está garantizando a ustedes que el producto que voy a utilizar tiene niveles adecuados. Entonces, es importante tener en cuenta eso, siempre los análisis. Los fertilizantes que tanto se hablan, los fertilizantes también tienen metales pesados. Algunos más que otros, principalmente los de origen fosfatados, ¿no? Y eso por su origen, porque la materia prima para los fertilizantes fosfatados es la roca fosfórica, y la roca fosfórica es un yacimiento natural, y todo yacimiento natural, el elemento no está solo, siempre lo acompaña alguien, uno bueno o uno malo. En este caso siempre está ligado el fósforo con el cadmio. Entonces, en algunos casos, las fuentes que tienen fósforo normalmente contienen un poco más. En el caso de los sulfatos también contienen, y miren ustedes, el sulfato de zinc contiene también alto contenido de cadmio, porque el sulfato de zinc proviene industrialmente de la reacción de chatarra de palatas de zinc y con ácido sulfúrico, que normalmente son dos desechos de la industria, pero si la empresa no tiene el cuidado de limpiar, también va a quedarse algo de zinc. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. El cadmio es un metal muy tóxico, muy móvil, puede ser absorbido en el suelo y puede ser absorbido por la planta. Por lo tanto, necesitamos estabilizar o tratar de estabilizar el cadmio desde el punto de vista de evitar problemas y conservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Algunas alternativas de remediación que se consideran es a nivel de la planta o a nivel del suelo. A nivel de la planta, restricción de absorción, es decir, empleo de materiales, vegetales, patrones, etcétera, que de repente no tengan capacidad sobre muchos, o incrementando la competencia en la absorción, que es lo que más se está usando ahora, es decir, la planta absorbe los nutrientes ¿dónde? En la solución del suelo. Por lo tanto, esa solución está formada de nutrientes, de 1000 equivalentes. Por lo tanto, si incremento la cantidad de 1000 equivalentes de calcio, magnesio y potasio, hay una gran probabilidad de tener más que cadmio. Entonces, es una solución, es una idea de poder trabajar, que muchos lo están haciendo. O las aplicaciones de materiales. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan en las enmiendas? Precipitación, absorción o complejación. Depende de los materiales que se estén utilizando para fabricarlos. Entonces, hay una serie de productos, materiales que hay, sustancias orgánicas y inorgánicas que cumplen una función de atrapar, precipitar, complejar, etcétera, elementos, pero todas tienen sus ventajas y desventajas. Las sustancias húmicas, por los enlaces que tienen, también pueden formar enlaces con los metales pesados, entonces pueden convertirse en un apoyo como agente estabilizador. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto
¿no? Puede estabilizar las sustancias húmicas. Esas sustancias húmicas también en el suelo se van a seguir su proceso. En algún momento lo puede atrapar y en algún momento puede quedar libre. Pues son procesos biológicos que lamentablemente nosotros no lo podemos controlar sobre ellos. Nos ayudan, sí, pero no eternamente. Hay trabajos donde muestran, ¿no?, que la aplicación de sustancias húmicas reduce la absorción de carne en algunos cultivos que muestran, sí, hay trabajos sobre ello. Correcto, se muestran eso. Las enmiendas húmicas también permiten reducir, absorber, complejar o precipitar el cadmio en el suelo, de tal manera que la planta no lo puede tomar. Hay productos que ensayan el biocar o el biochar, el carbón activado. Los resultados son que algunos funcionaron mejor que otros. En algunos casos ellos complejan, absorben. En este caso, este ensayo que hicieron en Carnaero, el carbón activado dio mejor resultado que el biochar, y en algunos casos al revés, etc. Sí, hay que probarlos. No hay una receta en esto que funcione. La fitorremediación también es otra alternativa, no es nueva, se utiliza hace 300 años. Hay bioremediación, hay microremediación y hay fitorremediación según lo que se esté utilizando, qué organismos se utilicen. También existen microorganismos que pueden ayudar, microorganismos que viven en suelo contaminado, los aíslan y luego lo utilizan desde el punto de vista agrícola. No, diferentes microorganismos que pueden ayudar sobre ello, pero también viene la pregunta: ese microorganismo vive, luego queda en el suelo, luego ¿qué le pasa a ese microorganismo? Se va a descomponer, se va a degradar y puede liberar nuevamente el metal o el elemento que tiene. Entonces tampoco no es una práctica final. El uso de nutrientes, lo que le decía, ayudar a la planta a tener más concentración de nutrientes esenciales en la solución del suelo, que es lo que normalmente hoy en día más se está usando, ¿sí? Adecuar a la planta a una mejor nutrición, ¿no? La competencia entre los nutrientes, mejorar la disponibilidad y solubilidad, es lo que se está utilizando. Y algunas conclusiones. Lamentablemente no existe al momento una sola práctica de remediación. Nadie dice, aplique esto y solucione. Las condiciones son diferentes. Hay que evaluar una serie de actividades en conjunto, no hay una sola. Hay que utilizar varias y evaluar. ¿Se debe realizar un conjunto de acciones para reducir los efectos? Sí. Por ejemplo, si es el suelo. Si es el suelo, conoce qué tan variable es mi suelo, ¿no? Y un mapeo de suelo es una ayuda vital e importante. Mapeo nutricional óptimo al cultivo, igual manera, con todas las herramientas que ustedes conocen de monitoreo. Monitorear la planta, los niveles de calcio, magnesio, potasio, nutrición con 100 elementos que pueden ayudar a tener buenos niveles nutricionales de la planta, y de esa manera puede competir mejor con otros elementos. El manejo de enmiendas orgánicas también hemos visto, nos ayudan. Sin embargo, también antes de usar, vean el análisis de metales pesados. No vayan a decir que ustedes estén utilizando una materia orgánica que también aporta metales pesados. También es importante discernir sobre ella. O utilizar enmiendas inorgánicas, como también hay, que pueden hacer uso. Lo mismo, evaluarlo. Lamentablemente, y finalmente, en el caso de agricultura, saben ustedes que no existen recetas. Cada uno tiene sus características de suelo, y lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. Entonces hay que probarlo. Y dos, tampoco existe el producto mágico. Correcto, no es el producto que me va a solucionar. En todo esto hay que tener información, hay que tener datos, hay que tener evaluaciones con la finalidad de poder tomar una decisión. No, nadie toma una decisión al azar de aplicar. Sencillamente hay que probarlo. Lamentablemente hay que probar, evaluar si tenemos alguna situación de este problema, y en cada caso tener un análisis completo de ver qué es lo que está pasando o cuáles son los orígenes. Entonces, en forma general, es lo que queríamos ver con respecto a suelo, ¿no? Lo que se tiene, la dinámica de este elemento en el suelo, sus características, cómo lo presentamos, y de alguna manera algunas prácticas que se usan, pero que no existe algo concluyente sobre ello. ¿Listo? Muchas gracias.